Chicos, en esta clase de hoy día voy a subir entonces ahora la clase ya 2 de células. Esta clase es la grabación para que ustedes puedan revisar su material, ¿ya? La clase siguiente vamos a funcionar de la misma forma, es decir, se va a hacer la clase presencial, luego de eso, ¿cierto? Se va a subir una clase grabada para que ustedes puedan desarrollar sus actividades si tienen dudas, ¿ya? Em, Voy a partir entonces con que hoy día vamos a ver el rol del núcleo, el rol del material genético y las estructuras asociadas a la célula. Em, la hacer ahora dice lo siguiente: los pescadores, para evitar que las estrellas de mar cazaran moluscos y les quitaran sus presas, comenzaron a romperlas. Lo que notaron después de un tiempo es que al cortarles una pata, esta volvía a crecer. Es decir, si yo tengo una estrella y le corto la pata, la misma pata ya tendía a formar una nueva estrella. Es decir, que de una se originaba de un pedacito, crecía y después formaba otro organismo nuevo. Y después iba a tener uno, iba a tener dos. ¿Ya? ¿Qué postulado de la teoría explica este fenómeno? Todos los organismos están hechos de células, la célula es la unidad funcional, todo eso lo proviene de otra preexistente y la célula tiene la información genética. Entonces, el que corresponde a esta sería que toda célula proviene de otra preexistente, porque está hablando de que se forma un organismo nuevo de un pedacito del brazo de otra. ¿Ya? Eso se llama fragmentación, por si acaso. Entonces, vamos a hablar de las características que tienen todas las células, ¿ya? Importante es que entiendan que tanto bacterias como células de cualquier tipo de organismo van a tener toda la misma estructura. Los virus no son células, ¿ya? Importante que los separen para que entiendan de que no van a tener estas estructuras porque no son organismos como tal, ¿ya? Entonces, las células van a estar hechas de todas ribosomas, material genético, citoplasma y membrana plasmática. La diferencia, sí, acento, igual acá, genético, es que el material genético entre una célula y otra va a estar disperso en diferentes lugares, ¿ya? Esa es la única diferencia. Y los ribosomas donde se van a encontrar también. Son esas dos pequeñas diferencias que van a encontrar entre unas células y otras. Ya, vamos hablando de modo general. Los ribosomas son complejos moleculares, eso significa que son proteínas que se encargan de crear proteínas. Ese que estamos mostrando acá es un ribosoma. Son dos proteínas, proteína 1 y proteína 2, ¿ya? Que lo que hacen, ¿cierto?, es cumplir la función de crear nuevas proteínas, ¿ya? Importante es que, por ejemplo, si ustedes comen carne, esa carne ya como tal se va a transformar luego, ¿cierto? La carne completa en pequeñas proteínas. Y esas pequeñas proteínas, a su vez, van a formar aminoácidos, ¿ya? Y ustedes, con esos aminoácidos, van a construir posteriormente proteínas que usen. Por lo tanto, cuando ustedes consumen proteína, lo que están haciendo es solamente sacar los aminoácidos para poder obtener esos aminoácidos y construir sus propias proteínas. Segundo es el material genético, ya que es donde va a estar toda la información hereditaria. Después tenemos la membrana plasmática, que es lo que recubre la célula, separando del medio interno o citoplasma del medio externo, ¿ya? Y después tenemos el citoplasma, que es el lugar donde ocurren todas las reacciones. Y esta va a estar hecho de agua, iones, moléculas, y en su interior también van a estar los organelos. Importante que la membrana, además de rodear, también hace una función que tiene que ver con el reconocimiento de cosas que entran. Por ejemplo, esto que estoy destacando en amarillo corresponde, ¿cierto?, a estructuras que reconocen específicamente los componentes de lo que entra. Por ejemplo, si viene una glucosa, la van a reconocer. Si viene también una bacteria, ya sea, bueno, obviamente son la mayoría externas, son casi todas malas, excepto las de nuestra flora bacteriana. Si viene una, también la van a reconocer. La célula tiene dos clasificaciones
a modo general. Una que se puede dividir según la cantidad de células y otra que tiene que ver si tienen núcleo o no. Cuando hablamos de células procarionte, estamos hablando de células pro significa antes, ¿ya? Y carion significa cuerpo coloreado, ¿ya? Entonces, tenemos esas dos. Pro antes, carion cuerpo coloreado. En cambio, tenemos que las que tienen núcleo se les dice eucarionte. Eu es verdadero, ¿ya? Verdadero. Me van a disculpar que no se vea tan bonito, pero ustedes van a entender. Entonces, tenemos procarionte, antes, eucarionte, verdadero. Entonces, antes de los cuerpos coloreados, eucarionte, verdaderos cuerpos coloreados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, en síntesis, que los procariontes, ya, la primera vez que vieron procariontes, no sabía muy bien por qué habían diferencias cuando veían dos tipos de células. Habían unas que eran mucho más grandes y otras que eran más chiquititas. Entonces se dieron cuenta de que había un grupo de células que en su interior no tenían nada. Es decir, ahí no veían nada. En cambio había otra que tenía una estructura que al centro se coloreaba mucho. Por lo tanto, a veces les llamaron todas las que se coloreaban en su interior, ya cuando le echaban una sustancia que se llama tinción, se coloreaba dentro y las que no, ¿cierto? No se coloreaban, le llamaron procarionte. Entonces, procarionte, eucarionte. Y ahí se dieron cuenta entonces, ¿cierto? Que teníamos unas que tienen un núcleo que no es tan visible, por lo tanto pensaron que no tenían núcleo como tal, y otra que sí tenían núcleo. Los organismos procariontes, ¿ya? Entonces no tienen un núcleo definido, ¿ya? ¿Qué significa que no tengan un núcleo definido? Significa que su material genético está disperso en el citoplasma. Esta zona donde está ese material genético se le llama nucleoide, que no es lo mismo que núcleo. Eso son organismos unicelulares, debido a que no forman parte de un organismo más complejo, ¿ya? Entonces, todos los procariontes necesariamente van a ser todos unicelulares, es decir, que están hechos de una sola célula. Ejemplos de eso son las bacterias y las arcobacterias. Después tenemos los procariontes, su estructura. La estructura que tienen es la que tienen todas las células, que es ribosoma, material genético, ya, membrana plasmática. El material genético está en el nucleoide, como habíamos dicho anteriormente, que es ya esta estructura que está acá, que no es una estructura como tal, simplemente es el material genético como compactado al centro del citoplasma. Y la membrana plasmática es eso que se ve en azul, ¿ya? Luego de eso, tenemos el citoplasma, que son las cuatro estructuras, entonces dijimos que tienen todas las células. Por otro lado, tenemos la pared celular, que es eso que se ve en amarillo, que continúa de la membrana plasmática. Por lo tanto, las bacterias, por ejemplo, van a tener su membrana y después van a tener una pared que los protege. Y luego tenemos la cápsula, que es una estructura que le da la resistencia bacteriana. Entonces, esto que está en color verde corresponde a la cápsula, ¿ya? Generalmente las bacterias cuando se hacen resistentes a antibióticos desarrollan esta cápsula. Ahora, las eucariontes son aquellas que tienen núcleo, ¿ya? Por lo tanto, ese núcleo es donde está el material genético compactado en su interior, esto que estoy marcando en azul ahí, ¿ve? Y fíjense que tienen como unos pequeños puntitos ahí. Esos son poros nucleares, por donde puede salir como la información genética en forma de ARN, ¿ya? Para poder como fabricar proteínas, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de eucarionte, pueden ser animal y vegetal. Entonces, los animales, ¿cierto? Sería en todos los organismos que se consideren como animales, que puedan moverse, ¿ya? En cambio, los eucariontes vegetales son las plantas, ¿ya? Por lo tanto, son organismos que no tienen esa capacidad de moverse como los animales. Las eucariontes entonces tendrían las estructuras base que serían ribosoma, material genético, membrana plasmática y citoplasma. ¿Cuál es la diferencia? Que en su interior del citoplasma van a tener lo que se llaman los organelos membranosos. ¿Por qué se le dice organelos membranosos?
porque estos organelos, por ejemplo, como el riboso, como por ejemplo la mitocondria, están rodeados por membrana o están hechos por membrana. En cambio, los ribosomas son estructuras que son no membranosas, es decir, que es un organelo que no tiene membrana. ¿Ya? Estos organelos los vamos a ver en más detalle en la próxima clase. Entonces, en resumen, tenemos, según presencia del núcleo, tenemos procariontes, eucariontes, y según cantidad de células tenemos unicelulares y tenemos pluricelulares. Los unicelulares ya podrían ser procariontes, como las bacterias, o también podría ser que fueran eucariontes, como un grupo de protozoos y un grupo de hongos unicelulares, como las levaduras. ¿Ya? Por lo tanto, los procariontes siempre van a ser unicelulares, pero los eucariontes podrían ser unicelulares o también podrían ser pluricelulares. Para que quede claro, una bacteria entonces va a ser una célula, ¿ya? Y si yo viera varias bacterias, generalmente esto lo que hacen es formar colonias de bacterias. Nunca forman tejidos, ¿ya? En cambio, los pluricelulares ya forman tejidos explícitos, por ejemplo, tejido graso, tejido muscular, etcétera. Ejemplos de cada uno. Entonces, unicelulares procariontes, tenemos la Escherichia coli. El nombre científico aquí está mal escrito porque debería estar con subrayado o destacado de alguna forma y la segunda letra debería ser minúscula. ¿Ya? Entonces es el ejemplo de las bacterias de las fecas. Eh, Ya tenemos la gonorrea, tenemos el botulismo, tenemos la neumonía, la tuberculosis, ya tenemos las bacterias que se le conoce como algas verde azules, que son bacterias fotosintéticas, que se llaman cianobacterias. Importante también que si bien se le llama algas, ya verde azules son las que le dan el color a algunos lagos. Un ejemplo de organismos unicelulares eucariontes serían algas ya como más grandes, los protozoos, ya que son pequeños animalitos que viven en el agua del lago, la levadura, ya las amebas, los paramecios, hongos como la Saccharomyces cerevisiae, que es la cerveza, ya el hongo que le echan para fermentar la cerveza. La malaria, por ejemplo, y algunos ITS, ojo aquí con la palabra, debería ser ITS, no ETS, ¿ya? Como el trichomonas. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de organismos pluricelulares, eucariontes obviamente, van a estar todo el resto de animales que nosotros conocemos que forman tejidos, ¿ya? Como la célula nerviosa, tejido epitelial, es decir, tejido de la piel, como los tejidos conectivos como la grasa, la sangre, o los tejidos musculares, donde tenemos células como el miocito. El miocito es la célula del músculo, ¿ya? O células sexuales como el espermatozoide y el ovocito, ¿ya? Por si no reconocen algunos nombres, melanocitos son las células que le dan el color a la piel, ¿ya? Los osteocitos son las células que forman los huesos posteriormente, ¿ya? Y los eritrocitos, los que ustedes conocen como glóbulos rojos, leucocitos, los glóbulos blancos. Entonces, rápidamente una práctica guiada. Dice, organismo que no tiene núcleo verdadero. Tenemos que relacionar entonces la definición ya de la columna B con la definición correspondiente al concepto, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Dice, organismo que no tiene núcleo verdadero correspondería a C, procarionte. Organismo unicelular, entonces vamos a ir al tiro descartando los que ya contestamos. Organismo unicelular eucarionte que vive en lagos, ¿ya? Ese sería F, ¿ya? Que es en este caso protozoos. Organismo eucarionte fotosintético llamado alga verde azul. Esas son las cianobacterias, J. 4, organismo compuesto por una célula. Eso sería A, unicelular. Después, organismo unicelular eucarionte que sirve para hacer pan o cerveza. En ese caso sería G.
ya, la Saccharomyces cerevisiae. Después tenemos organismos procarionte que se encuentran en las fecas. Ya, esa es la Escherichia coli. Fíjense que aquí yo hice la corrección de cómo se escriben los nombres científicos. Está marcado, está destacado y tiene el segundo con minúscula y el primero con mayúscula. Organismo compuesto por muchas células, ese sería B, pluricelular. Organismo pluricelular eucarionte que vive en las costas y mar. Ya, esa es la Durvilea antártica, que ustedes conocen como cochayuyo. Y finalmente, organismo que tiene núcleo verdadero, ese sería eucarionte. Entonces, rápidamente revisamos algunas estructuras para que reconozcan. La primera es la que se ve acá, a esa estructura que está como en naranjo oscuro, que sería la membrana plasmática. En 2 está apuntando como al componente que se ve ahí, ya a modo general, que sería la citoplasma. En 3 está apuntando, ¿cierto?, donde está toda esta estructura que está acá, que se llama material genético. O también podrían haber puesto ADN, ¿ya? Si ponían núcleo, no era necesario porque aquí me preguntas por las partes a modo general, ya no por los organelos. Y en 4 está apuntando específicamente al ribosoma, ¿ya? Después en la célula procarionte menciona en 5 a los ribosomas, en 6 al material genético, al 7 en la membrana plasmática. Acuérdense que el que está más adentro ya es la membrana plasmática. Después continúa. Acá tengo el citoplasma, ya después tengo la pared celular, que es lo que aparece en amarillo, que continúa después de la membrana, y finalmente la cápsula. Entonces, chicos, la idea ahora es que ustedes contesten las prácticas independientes en función de la información que tienen, ¿ya? Si tienen dudas, pueden ir respondiendo o haciendo las consultas por correo, ¿ya? Nos estamos viendo en otra sesión. Cuídense, que estén bien.